Ya listo. Bueno, mis queridos jóvenes, bienvenidos a un día más de clase. Vamos a empezar con el tema la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, nosotros vamos a empezar viendo una partecita por aquí chiquitita. Déjenme le muevo esto. Ya, perfecto, ahí estamos. Vamos a empezar diciendo que a inicios de la humanidad, las demandas se concentraban en la convivencia grupal, es decir, un conjunto grande de personas que velaban por los intereses de todos. No había un interés solamente para mí, sino buscaba el beneficio de toda la comunidad. Era una época donde la supervivencia era mejor estando en grupo. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiar. Esto permaneció de esa manera hasta la llegada del siglo XVIII. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver los antecedentes. Pues dice, si observamos aquí, estas imágenes de aquí son todas las nacionalidades y los pueblos indígenas que existen. Tuvieron grandes resistencias frente a las adversidades de la colonia europea, la explotación económica. Morales acaban. Me siento de una vez, si no después les paso con falta. Morales. Listo. Ya. Tuvieron, dice, resistencia a la adversidad de la colonia europea, la explotación económica, la opresión política, el Estado exclusivo y la discriminación social. A pesar de esto, aún perviven valores, conocimientos y sabidurías. Encontramos que estos pueblos al principio trataron de resistirse, trataron de que se respete su forma de vida, como ellos estaban organizados, pero no dio dicho resultado porque... La señorita Ampudia. Ay, ya, perfecto. Entonces aquí tenemos personajes muy importantes, ¿no es cierto?, dentro de estos levantamientos indígenas. Son la señora Tránsito Amaguaña y la señora Dolores Tacuango. Estos dos personajes que también son importantes dentro de nuestra historia luchaban por los derechos de los indígenas, que sean tratados de manera equitativa, es decir, que gocen de los mismos derechos. Luchaban en especial por la devolución de sus tierras. Estaban en contra del maltrato que ellos vivían. Me avisa si es que necesito detenerme, retroceder, ¿ya? Listo, seguimos entonces. Hemos visto el contexto. Ahora vamos a ver las demandas. Nosotros tenemos, espérenme un ratito, se me adelantó por aquí, personajes. Ahí nosotros vemos ya los antecedentes. Algo le está pasando a mi laptop. No sabemos. Ya. En los hechos nosotros tenemos las demandas indígenas. Estos levantamientos indígenas buscaban como objetivo principal acabar con la explotación, dejar de ser servidumbre, es decir, que se les reconozca su trabajo. De lectura, señor Mateo Rivera. Indígenas, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, remuneración para el trabajo femenino, devolución de las tierras, incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, eliminación de diezmos, respeto a sus creencias y culturas. Ya, como le dije al principio, buscaban dejar ¿de ser qué? De ser empleados y todavía gratis, porque las mujeres no es que recibían ningún tipo de remuneración, sino al contrario, trabajaban gratis. Y además de eso, tenían que pagar los diezmos, es decir, tenían que pagarle de lo poco que ganaban, sacar una parte para darle a la iglesia. Y sobre todo se perdió el respeto a las creencias, es decir, a lo que ellos creían. Tuvimos otras demandas de otros pueblos, entre ellas las demandas del pueblo Montubio, dice. Estas demandas, lea señorita Kilka. Pantalla, dicen.
Una licencia, disculpa, no podía encender el micrófono. Ya, Demandas del pueblo Montubio. La asignación de recursos económicos para apoyar la producción agrícola y ganadera que les permita salir de la pobreza. Condiciones de igualdad, reconocimiento y respeto de los elementos de su identidad cultural. ya, Pueblo exacto. indígena. Escúchame, déjele ahí, por favor. Entonces, también tuvimos demandas dentro del pueblo Montubio. Ellos también buscaban que la asignación de los recursos económicos para producir de mejor manera todo como la agricultura y la ganadería. Es decir, querían salir de la pobreza, perdón. A estos pueblos montubios también se suman los pueblos indígenas amazónicos. Ellos también buscaban el respeto y el reconocimiento de sus espacios territoriales, buscaban su identidad cultural, buscaban mejorar su forma de vida. Las demandas de los pueblos afrodescendientes también buscaban que se les reconozca su identidad cultural, que se les respete su cultura, sus tradiciones. Se quería eliminar la discriminación racial, es decir, que empiecen ahí a estigmatizarles, a hacerle un ladito, ¿no es cierto? Y todavía vemos hasta la actualidad que existe un poco gente desubicada que todavía les hace a un lado, ¿no es cierto? Y les excluye de ciertas actividades sociales. Bueno. Vamos a ver los hechos importantes. Aquí nosotros vamos a ver una línea de tiempo. Ojo con esto. Una línea de tiempo. En cada año pasó una situación diferente. En cada año surgieron cosas y hechos importantes que marcaron la vida de estas personas. Y vamos. En el año de 1809, la guerra de independencia, durante la guerra de independencia de los Montubios, pelearon junto a los españoles realistas y los patriotas. Tenemos seguido de eso el año de 1926. Aquí en este año es un año muy importante porque en este año se funda el primer sindicato indígena. A este primer sindicato indígena se le da el nombre de Juan Montalvo. Es decir, este primer sindicato es el encargado de organizar la primera huelga indígena que se desarrolló en las haciendas de Cayambe. ¿Puedo avanzar? Seguido a eso tenemos nosotros el año de 1938. En el año de 1938 se da el Código del Trabajo y la Ley de Comunas. Por primera vez se reglamenta, se hace un reglamento para el trabajo agrícola. Seguido de esto tenemos el año de 1957. En el año de 1957 se toma la primera iniciativa para tratar los diferentes asuntos indígenas, los cuales fueron adoptados por la OIT a pedidos de la ONU. En el año de 1970, la ONU comienza a investigar a los pueblos indígenas y se cuestiona su enfoque. En el año de 1990 se da, si vemos toda esta partecita de aquí, esta es la cantidad de personas indígenas que protagonizaron el levantamiento, un levantamiento gigantesco, convirtiéndose en actores políticos importantes del escenario nacional. También tenemos que en el 9 de agosto de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos. En el 2007, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Nacionalidad. Todo esto es una línea de tiempo, son todos los hechos y acontecimientos importantes que marcaron la evolución histórica de las demandas indígenas. Es decir, todo lo que ellos tuvieron que pasar para lograr ser reconocidos como pueblos y nacionalidades y para que sean respetados sus derechos. Ya, vamos con el cumplimiento, vamos. Durante el cumplimiento de ciertas demandas se enfrascaba específicamente en la Constitución del año 2008, en los cuales se toma como referencia al artículo 56 del 56 al 60. Vamos.
Artículo 56, va a dar lectura a la señorita Alejandra Paredes, el 57 el señor Goyes, el 58 la señorita Aro Carla, el 59 la señorita Barrera y el 60 el señor Martínez, perdón. Dele, por favor. Sí, Constitución del 2008, norma 56. Las comunidades forman parte de un grupo individual y Artículo 57. Se brindan derechos colectivos a comunidades indígenas, como el fortalecer su identidad, no discriminación, respetar tierras y administración de recursos, la consulta previa para el desarrollo de proyectos, cuidado de su biodiversidad, etc. Se fortalece su identidad, cultura y tradiciones, reconociendo los derechos colectivos. Artículo 59. Se implementan políticas y estrategias para su progreso. Podrán tener sus propias circunscripciones territoriales para la prevención de su cultura. Ya, como nosotros estamos viendo, todos estos artículos se enfrascan dentro y a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas. Gira en torno a ellos. Vamos, también uno de los grandes avances fue dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, pues aquí dentro de este código se prohíbe que los niños sean excluidos, sea por su forma de vestir, por por su color de piel, por las diferentes creencias que ellos tengan. Se debe respetar a cada uno de ellos y todos estos niños, independientemente de su color de piel, de su forma de vestir, son parte de una sociedad y gozan de los mismos derechos que los otros niños. No puede existir discriminación alguna. Tenemos también la LOEI, es algo muy importante. De lectura, señor Corral. LOEI. Segundo suplemento, registro oficial número 417.9. Garantizar el sistema de educación intercultural con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Sigo? Siga. 10. Asegurar que se incluya de los currículos de estudio de manera progresiva la enseñanza de ahí al menos una lengua ancestral. Y 12. Garantizar bajo los principios de equilibrio social, territorio regional, que todas las personas tengan acceso a la educación. Perfecto, entonces nosotros vamos a decir que dentro de la LOEI se garantiza el sistema de educación intercultural. Todos ellos se deben incluir dentro de la educación. Ninguno de ellos puede estar fuera de todos. Y yo como docente estoy en la capacidad de impartir mis clases sin discriminar absolutamente a nadie. Listo. Y bueno, las referencias son las citas bibliográficas de donde se ha extraído la información. La bondad. No sé qué. Bueno, hasta ahí. ¿Estamos claros? Entonces, mire esta situación por las cuales ha tenido que pasar nuestros pueblos indígenas, ¿no? Bastante luchar tanto, ¿no es cierto?, para poder llegar a ser reconocidos. Algo muy importante aquí. Bueno, hasta ahí. Dudas, inquietudes, preguntas que usted tenga. Todo está claro. ¿Me ayuda con la hora, por favor? ¿A qué hora se termina? De tal manera que no perjudiquemos a la docente de la próxima hora clase. ¿Sí? ¿Estamos con tiempo ya? Bueno. Perfecto. Entonces, no se olviden, queridos estudiantes, por favor, estudien mucho, esfuércense muchísimo y nos vemos en la siguiente hora clase, que es la hora de filosofía. Que les vaya muy bien el resto del día. Cuídese bastante. Chao, chao.